gente, ¿cómo están? Qué bonito tenerlos por aquí. Como cada día, hoy vamos a iniciar con este otro de los rubros que es fascinante, que a mí me gusta muchísimo. Se trata de la psicotarología, ¿no? Entonces, como ya vieron en la introducción, es un combo, una mezcla de diferentes aspectos de herramientas tarológicas, tanto tarológicas como psicológicas, como sistémicas. Entonces, cada una de las sesiones, hoy iniciamos con una muy, muy bella, donde les voy a explicar todo lo que es el panorama, pero cada una de las sesiones tiene la intención de irnos llevando hacia esa mirada de nuevamente nuestro sistema, pero entender cómo podemos resolver toda esa información que no se tiene por ningún lado y que nos dan las cartas del tarot. El tarot es muy, muy importante en el sentido de que son códigos que me dijeran, bueno, ¿qué es el tarot? El tarot son códigos frecuenciales simbólicos de la existencia, ¿no? Que vienen desde una estructura mucho más alta, ¿no? Yo si le pongo ahí en el Wikipedia o en el Google o en el que sea, en cualquiera de los buscadores, incluso la inteligencia artificial, le pregunto de dónde viene el tarot, me va a decir miles de historias de que si era un juego, de que si la Edad Media, de que si lo proponían como distractores de los magos, de los arlequines, ¿sí? Cada quien va a connotar su propia historia, su propia idea y le va a tratar de colocar históricamente un inicio, pero en realidad el tarot pudiera generarse desde el origen, desde la existencia, porque son códigos de existencia, ¿sí? El tarot son códigos de existencia, no tiene nada que ver con la brujita esa que está ahí sentada, la gitana que está sentada fuera del mercado y que te lee la carta o te lee la mano, que esas historias también son muy, muy de referencia, muy importante, porque todo ese linaje de mujeres sabiduría, de mujeres chamanas, de mujeres magas, de mujeres brujas, que lo único que hacían es entender los códigos del tiempo y los códigos de la naturaleza, los códigos de la realidad, para saber manipular, crear realidad a través de entender los códigos de la creación, ¿no? De todo ese movimiento de lo que crea y lo que no crea, pues eso finalmente era lo que eran los grandes magos, los grandes chamanes, los grandes brujas, todo eso que incluso todavía estaba en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente personal, todavía existe toda esa información, porque incluso tú que sabes que en vidas pasadas tú no fuiste una de esas, ¿no? A lo mejor por eso le temes tanto, o a lo mejor por eso te llama tanto la atención, o a lo mejor por eso tienes ahí como una especie de fijación en este tipo de cosas, ya sea positivo o negativo, pues porque claro que traes ya una memoria de experiencia antigua de toda esta información de cuando tú creabas realidad, ¿no? Ahorita que estamos tan cerrados, tan obtusos, tan separados de toda esa forma de conectar con nuestra sabiduría interna y con nuestra conexión con cosas más amplias, y que solamente nos dedicamos a estudiar obtusamente los libros y lo que nos dice las redes y los jueguitos y las redes sociales. Y estamos tan apagados de nuestra conexión con la verdadera conciencia y la verdadera sabiduría, pues entendemos al tarot y estas cosas como algo ajeno que nomás la brujita de allá lo entiende, que cobra caro y que me va a decir qué me va a pasar, ¿no? Entonces, desde la parte más banal del uso del tarot, el tarot en sí, en esencia de la realidad, son códigos de existencia, ¿no? Que vienen desde lugares muchísimo más elevados, si fuera incluso de todo, de esta realidad del mundo, vienen desde existencias mucho más elevadas y más supremas, y lo único que se ha hecho es reproducirlo acá abajo, como dimensionarlo a la capacidad simbólica que nosotros podemos comprender, ¿sí? Entonces, en grosso modo, el verdadero uso del tarot es alguien que puede entender la existencia de la realidad y entender los juegos de cómo nos manifestamos acá abajo y cómo nos podemos convertir en creadores, ¿no? Porque leer cualquier mancia que tú quieras hacer lectura de ti mismo, que va a estar leyendo tus códigos energéticos para simbolizarlos y que los entiendas de alguna u otra manera,
lo que está leyendo es hacia ti, está leyendo tus códigos del inconsciente. Ujú, y lo está representando en tu vida. Por eso, ay, que me dijo todas las cosas que son realidad. Pues lo que está leyendo alguien que te lee son tus códigos frecuenciales y claro que te van a resonar, ¿no? Entonces, la idea es que más que, que lo que nos lean sea elementos determinativos o rígidos, obtusos, y más de estar leyendo el futuro, lo que tenemos que leer es el entendimiento de dónde vienen las raíces de nuestra actualidad, de lo que experimentamos, para poder comprender cómo usar, ¿no? Y cómo convertirnos en magos de nuestra propia realidad y tomar decisiones desde ahí, y todo con el enfoque evolutivo, que finalmente es lo que nos lleva a estar usando todas estas herramientas. Y más que la herramienta, es decir, más que cartas del tarot, como por ejemplo aquí yo tengo el diferente mazo que tengo de tarot, que son cartas valiosísimas y son cartas con símbolos extremos de sabiduría, ¿no? De cosmogonía, de inconsciente, de todos los tipos de diferentes realidades con las que nosotros estamos manejando acá arriba en este plano, pues a eso me refiero. Más que eso, quien lee el tarot es quien tiene la capacidad interpretativa de saber cómo simboliza, por ejemplo, una simple carta, ¿no? No es lo mismo el simbolismo que le vamos a dar nosotros y como yo les voy a estar compartiendo todo lo que simboliza cada arcano del tarot, a como lo puede hacer alguien allá afuera en la esquina o en otro país. Es decir, cada quien tiene su propia conexión interpretativa de acuerdo a qué tan profundo esté conectado con los verdaderos códigos de realidad, ¿no? Entonces, aquí sí nos vamos a enfocar en hacer lecturas potentes de códigos de la realidad para la transformación, ¿no? No vamos a ver si te vas a sacar la lotería, si tu marido te engaña o si la güera de pelo corto de la esquina ya te sonsacó al marido. Ese tipo de nivel de apreciación no es que sea malo, sino cada quien está colocado en la diferente realidad que corresponde. Esa no es nuestra realidad, no es lo que estamos queriendo observar acá a través del tarot, sino el tarot nos va a abrir una cosmogonía sistémica, porque nos vamos a enfocar a través del árbol, o sea, todos estos códigos de realidad los vamos a implementar a través de la lectura de nuestro generacional, nuestras verdaderas raíces, que son nuestro árbol sistémico, y sobre todo ir a recoger las semillas de dónde viene y plantar para cuáles van a ser nuestros frutos, ¿no? Es todo un camino trascendental leídos a través de los códigos de la realidad de cada uno de estos arcanos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por fortuna hubo Ismael Sánchez, que lleva toda su vida dedicado a estudiar las diferentes herramientas, y lo que hizo fue conglomerar una técnica mandálica de representación del árbol de nuestro sistema ancestral a través de los arcanos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar un poco jugando y experimentando de este lado, para que poco a poco vayamos comprendiendo todos los códigos de la esencia de nuestra experiencia, de nuestros familiares, de nuestros padres, para entrar con muchísimo respeto a ese espacio y esa energía que son nuestros ancestros, para que desde ahí podamos mirar y observar diferentes arquetipos que nos puedan ser más útiles para el desarrollo de nuestra vida. Entonces vamos a estar entendiendo a través de todo el trabajo de Ismael Sánchez, que tuve la oportunidad de estudiar y certificarme con él, porque me pareció una de las cosas más útiles, ¿no? Yo he leído el tarot desde niña, desde siempre, y lo leía como con unos simbolismos muy generalizados, ¿no? O banales o generalizados, ¿no? O simplemente también repetir los mismos arquetipos de me falta dinero, me falta no sé qué, ¿no? Pero solamente quedándonos ahí en un nivel plano que no va hacia más, que no abre un espectro más amplio. Entonces, cuando yo encuentro la técnica de Ismael, y veo que la potencia del tarot de entrada
la integración, la interpretación que tiene él del tarot como lo que realmente corresponde, que son arquetipos simbólicos, ¿no? Y códigos de mundos más amplios y mundos más elevados. Él lo sabe así porque él toda su técnica la canalizó desde sí mismo, no desde su propio espíritu, porque para nosotros esa es la canalización. En realidad no ocupas conectar con ninguna entidad, lo que ocupas es estar en eje, estar en polo, ¿sí? Conectar contigo mismo y desde ahí baja toda la información, ¿sí? Entonces, toda esta integración que él tuvo a través de las grandes esencias de los arcanos y le pudieron dar esta mirada mandálica y sistémica de ir a la profundidad de la raíz de nuestros ancestros, observar la información de ahí y a partir de ahí establecer técnicas para poder hacer una mirada resolutiva y un camino y un trayecto que le dé solución a esa situación. Entonces, partes desde lo integral, desde la raíz, el tomar responsabilidad de la situación y accionar hacia un efecto resolutivo de todo esto, ¿no? Que tenga una solución toda la información que se está plasmando de ahí. Y cuando yo conocí su propuesta, su técnica, su trayectoria, yo dije, wow, qué bien que alguien pudo conglomerarlo todo y enfocarlo hacia algo efectivo, ¿no? Entonces, entender la mirada de nuestro tarot para toda la resolución de nuestra raíz, que es el árbol ancestral. Entonces, de las diferentes formas que vamos a poder entender acá, otra herramienta de transformación que se propone aquí en Contraintuitiva es a través de la mirada del psicotarot, ¿no? Todo lo que no podamos ver desde el inconsciente simbólico, de lo que vamos a estar viendo en el módulo del inconsciente, o desde lo que vamos a estar viendo de la astrología, o lo que vamos a estar viendo aquí en psicotarología, todo eso podemos nutrirnos. Es como la gran vaca que tiene un montón de ubres, ¿sí? Y podemos estar agarrando de una, de otra, de otra, de otra para conformar todo lo que es nuestra estructura de trascendencia, ¿no? De cómo me transformo yo desde información más efectiva para que yo pueda sumarle más al mundo, porque es, sino para que vine acá, ¿no? Para generar algo efectivo, que es que sume, ¿no? Más que el resto, que si hay un estorbo pululando ahí que no sabe ni para qué, ni por dónde, que yo tome mi camino, tome mi eje, me plante y me sustente en mi propia polaridad, en mi propia estructura y desde ahí pueda eh, sumar a algo importante. Mientras estoy por aquí, antes de irnos, sería bonito, yo los invito, es básicamente la intención de este proceso, de este camino. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero presentarles, pues bueno, son los arcanos con los que trabajamos. Ismael nos instruyó a trabajar con los arcanos del tarot de Marsella, pero el tarot de Marsella eh, actualizado y reconfigurado por lo que es Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que también es un gran tarólogo, uno de los tarólogos para mi punto de vista más importantes y más propositivos. Jodorowsky. Entonces retomamos el tarot de Marsella, actualizado por el simbolismo y codificación de Jodorowsky y aplicado con todas estas técnicas mandálicas de Ismael Sánchez, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer acá es presentarles los arcanos del tarot. En el tarot, para las personas que conozcan el tarot, sabemos que tenemos arcanos mayores y arcanos menores. Aquí solamente vamos a trabajar con los puros arcanos mayores, que estamos trabajando con arcanos fuertes, no los pesados, los verdaderos arcanos de conciencia, que la información que nos está bajando es información potente que viene desde la conexión, la conciencia-espíritu, ¿no? Por eso trabajamos de forma importante con los arcanos mayores, con los 22 arcanos mayores, y trabajamos con los 5 palos, ¿no? 5 palos. ¿Cuáles son los palos? Son el mazo de arcanos menores solamente con los ases, ¿sí? Con el as de bastos, de copas, de oros y de astos y de espadas, ¿sí? Entonces trabajamos con esos arcanos en particular. ¿Qué otra cosa estamos haciendo acá? Estableciendo toda una ruta de cómo poder entrar hacia la información de nuestro sistema, a la información de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos, qué tipo de energía
están implementando ellos hacia nosotros a nivel emocional, ¿sí? A nivel de creencias, a nivel de impulsos y acciones y a través de la materialidad, porque todo eso está en mí. Entonces, cada uno de los arcanos nos está representando diferentes cosas que te voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, en una lectura, tenemos lo que es una energía primordial, ¿sí? Dependiendo de, por ejemplo, en una lectura psicotarológica, en donde tú te vas a acercar a observar la información que tu árbol sistémico quiera bajar a través de los arcanos, ¿sí? Lo primero que te va a estar mostrando es lo que es la energía primordial de tu árbol, porque hay árboles que están codificados con un cierto patrón energético, ya sea de agua, de tierra, de aire o de fuego, ¿sí? Entonces, esta energía te la plasma los cuatro palos, los cuatro haces, ¿sí? La energía del as de oros, la energía del as de copas, del as de espadas y del as de bastos, te está mostrando qué tipo de energía permea en tu árbol. Por ejemplo, cuando en una de las lecturas tú estás manejando la energía de copas, lo que está pasando ahí es que tu árbol en esencia reconfigura para la transformación de la energía de las emociones. Lo que está atorado en tu árbol es una interpretación emocional, ¿sí? Que no es lo mismo que lo que está congestionando tu árbol, que sea una interpretación de materialidad. ¿Cuál podría ser el ejemplo entre una y otra? ¿Sí? Por ejemplo, si tú en tu vida solamente tienes conflictos emocionales, en realidad tu materia está bien, tu manifestación está bien, eh, tus impulsos están bien, tu creatividad está bien, pero emocionalmente tienes ahí bloqueos, es porque la reconfiguración de lo que la energía primordial de tu árbol es que en emociones está contenida, está, digamos, encapsulada de forma que no corresponde y que tú tienes que venir a integrar emocionalmente y a resolver emocionalmente para que eso se libere, ¿no? Entonces la representación para ti es a nivel emocional, o sea, el trayecto de tu camino y de las experiencias bloqueantes es a través emocional. Entonces, y si tú te vas a explorar, por ejemplo, no necesitas ni siquiera de conocer los detalles de la vida, pero sabes que para tu árbol la parte emocional está contenida, está oprimida, ¿sí? Está desconfigurada, que no eran seres emocionales o que si eran seres muy emocionales, no sabían manejar la emoción de forma efectiva. Era una emoción muy mal vista, muy mal integrada, era una emoción muy desbordada, una emoción muy oculta o una emoción muy caóticas, ¿no? Había por ahí mucha muerte, mucho, todo esto, ¿no? De entender las emociones, prohibidas las emociones, ¿no? No se puede hablar de emociones aquí, nadie tiene derecho a hablar de las emociones. Entonces, por eso en cada una de las tiradas es bien importante entender la energía del árbol, ¿sí? Otro tipo de manifestaciones acá para lo que es la energía de árbol es cuando tú estás en el as de bastos, ¿sí? El as de bastos cuando sale como representación de tu camino en una tirada, no se está hablando de que la energía de la creatividad y las pasiones está completamente desvirtuada, ¿no? Que hubo muchos elementos de tu árbol, que lo que nos está enfocando acá es de que no era permitida la creatividad, no era permitida el impulso de vamos a esto, tengo ganas de esto, vamos a hacerlo, sino que más bien estaba prohibido, estaba desvirtuado y de pronto las historias de tus abuelos y todo era de que se contuvieran porque a través del impulso habían tenido, por ejemplo, muy malas experiencias, ¿no? Gente de pronto muy bélica, muy impulsiva, muy arrebatada, ¿sí? Que generaron muchos conflictos por ser impulsivos, por ser valientes, por ser propositivos. Entonces, en el árbol esa información se fue como desvirtuando, generó mucho daño. De pronto, las historias de tus ancestros pueden ser que estuvieron en la guerra, ¿no? Que hubo mucho asesinato, que hubo mucha fuerza de fuego, mucha violencia, ¿sí? Entonces, esa energía vital de los impulsos está tan mal catalogada que ahora es muy probable que los conflictos de tu vida
es que tú te contengas por ese tipo de miedo de la experiencia transgeneracional, en donde la gente que fue muy aventada, ¿sí? Que fue muy elocuente, y que se generaba bastante violencia, conflictos, guerras, asesinatos. Toda esa configuración inconsciente celular está dentro de ti y ahora a ti te cueste, por ejemplo, mucho trabajo tomar decisiones por ti mismo, ¿no? Que seas muy dependiente de qué opinan los demás respecto a ti, respecto a lo que haces o a las decisiones que tomas. Si tú tienes como mucho miedo y no te avientas, porque está toda esa reconfiguración en tu árbol de que hubo mucho problema y mucho conflicto cuando la gente era muy entregada o muy belicosa o muy echada para adelante, ¿no? Entonces toda esa energía está contenida en ti y lo que hay que hacer es una reconfiguración para volver a recuperar la naturaleza de tus impulsos, de tu creatividad, incluso de tu sexualidad, ¿no? También la energía del basto está hablando gente que está mutilada sexualmente, de pronto la información en tu árbol eh, refería que estaba completamente prohibido hablar de sexualidad, ¿por qué? Porque se generaron muchas experiencias no asimiladas, de pronto había demasiada violación por ahí, ¿no? Entonces se connotaba el sexo desde la religión también como lo prohibido, ¿no? Como todo esto que no se debe de hacer a menos que estén en matrimonio y a menos todo este tipo de cosas. Entonces hay como una mutilación ahí de la energía sexual, que es la energía del basto, en donde incluso puede tenerte a ti con problemas de tu propia sexualidad, de tu propia expresión, ¿no? Que tengas ahí por ahí bloqueado el sentido del generar el placer, ¿no? Que tengas demasiado deseo, pero que tengas como mucha culpa de explayar de manera auténtica o de manera genuina y con toda su intensidad sexualidad, porque hay ahí de pronto como muchas culpas, ¿no? Es como si el fuego estuviera apagado, ¿no? Es como, tengo mucho fuego, pero no puedo representarlo. Entonces eso también tiene mucha connotación en bloqueos de tu vida, ¿sí? Y todo esto viene de toda la información que viene del linaje. Entonces, si en una tirada a ti te saliera la carta del basto, trabajaríamos directamente en lo que fuera la energía de tu sexualidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Cualquiera que tenga, o ya sea esto, o ya sea, por ejemplo, el que tienes mucha creatividad, pero no te atreves a ir hacia adelante porque te da miedo, ¿no? Porque no te crees lo suficientemente propositivo o de que tus ideas creativas vayan a funcionar, que tengas impulsos por generar proyectos, nuevas cosas, pero que tengas miedo, ¿no? También que tengas miedo a proyectos creativos, ¿no? A decir, no, no es que no es lo suficientemente artístico, ¿no? Y es buenísimo, pero no lo voy a sacar para afuera. Es como básicamente mantenerte contenido en la vida porque no te atreves, es el atrevimiento, ¿no? Entonces, si nos viéramos estas experiencias desde el árbol, pues eso, notaríamos que hay una mala energía del impulso de fuego en los ancestros, los cuales hay que reprogramar desde diferentes técnicas para poder romper con esa operación de que estés bloqueado, ¿no? De que tu vida no avance de todo esto. Llevamos esto, las energías, por ejemplo, la de la espada, el as de espadas, ¿sí? La energía de primordial, en todo caso, de que para una lectura surgiera el as de espadas para ti, la energía es de tengo clavado aquí en mi mente toda la ideología de mi sistema, ¿sí? Es decir, mis pensamientos es una absoluta repetición de los pensamientos de mis ancestros, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la ideología común de los ancestros, como un ejemplo, pudiéramos verlo acá, fuera, el, los hombres son muy malos, son terribles y no sirven para nada y todo esto, si eso fuera así, acá en tu vida estás repitiendo inconscientemente la misma operación. Los hombres son malos, los hombres son malos, los hombres son malos porque hacen daño, ¿sí? O sea, es que si fuera una creencia que las mujeres de tu linaje hubieran experimentado y hubieran anclado,
¿sí? Entonces, esa ideología es de que en la realidad, con tus hombres, con tus parejas, es de que no te llegan o te llegan los que son malos, porque es la frecuencia que tú estás atrayendo, ¿no? Entonces tienes un marido violento, tienes un marido que es narcisista, tienes un marido que hace daño, ¿no? Entonces, porque lo único que estás haciendo es reprogramando esa misma experiencia, pero desde la ideología, porque era lo que pensaban tus ancestras, ¿sí? Que otra cosa, pues ideologías de la religión, ¿no? Que hay que ser completamente dogmáticos hacia las creencias de la religión, entonces todos los preceptos ahí de hacer las superaciones que haces, las actividades que haces, todas con ese enfoque religioso, abstracto, completamente rígido, ¿no? Es decir, sentir las ideas, ¿no? De las mujeres tenemos que ser fuertes y aguerridas y luchar y ser mujeres completamente independientes y solamente por la creencia de las abuelas, ¿no? Y ahí andas tú batallando y luchando en la vida porque la creencia de las abuelas es que la mujer tiene que luchar para sobrevivir sola, ¿sí? Tú dices, ¿y por qué tengo que seguir este patrón? Entonces no sabes por qué tu vida representa tanta lucha. Sí, porque tus bisabuelas fueron revolucionarias y había que luchar y tal, y dices, yo quiero una vida tranquila, yo no quiero estar en pelea y en pugna con la mitad del mundo acá, no, no tiene que ser todo difícil y una lucha para mí. Y todo es simplemente por el impulso de cuáles son los mandatos de las creencias. Y por último, por ejemplo, en esta sesión que estamos viendo, la energía vital de lo que es el árbol. Estoy buscando la última carta, dame un segundito. Aquí está, el oro. Este es muy importante, ¿sí? El as de oros. ¿Qué está pasando acá con el as de oros? ¿Sí? Dependiendo de la historia, de cómo tus ancestros generaron materia y generaron posesiones y generaron espacio, es la misma realidad que tú tienes acá en la vida. Fíjate bien, ¿sí? Por ejemplo, si tus ancestros tenían como muchas tierras o tenían como mucho espacio y que eran dueños de ranchos o de grandes propiedades y todo esto, pero a final de cuentas había como mucha pugna entre ellos por las propiedades. Es muy probable que acá en tu vida estés en pugna por si tu departamento es tuyo, si no, si lo tienes, si vino un hermano y te lo quitó y todo esto, porque la realidad de tu vida pareciera que es luchar por espacio, ¿no? La pugna entre lo que tienes a nivel de tus casas, donde vives, de tu terreno, incluso el mismo espacio en el que vives. Por ejemplo, si tu casa es muy pequeña, ¿sí? Representaría la operación de que alguien a quien repites en tus ancestros tuvo un cuartito muy pequeño, no se sintió con un espacio vital, vivió en una estrechez así como una casa muy chiquita, lo cual refiere a que tú no puedas salir de espacios pequeños, ¿no? Entonces, la referencia de cómo manejaron la materialidad y el espacio en tus ancestros, cuál era la información que realmente permeaba en todo eso, es la realidad de tu vida. Incluso, por ejemplo, cuando tú eras niño, ¿sí? Sí, ¿de qué tamaño era tu habitación? ¿Sí? En donde tú dormías, si lo compartías con alguien, si te sentías muy asfixiado, incluso si compartías la cama con alguien, tu referencia es que no tienes esa libertad del espacio vital de ni siquiera tener tu propio espacio, tu propio cuarto, tu propio escenario en que tú sientas que eso es tuyo y lo sientes como muy, muy comprimido. Y eso refiere a que las luchas desde arriba eran por posesión de espacio y entre ellos se invadían los mismos espacios. Incluso podrían tener espacios como muy grandes materialmente, pero ellos invadirse y quitarse una cosa con otra, entonces refiere a que tú sigues el mandato de que yo no tengo derecho a tener mi propio espacio, ¿no? O gente que tuvo espacios como muy grandes. Entonces, gente que vive en casas muy, muy grandes y que necesita como grandes espacios y tienen como 20 recámaras o 30 recámaras, las cuales ni usa porque a lo mejor son solteros o a lo mejor no tienen hijos o tienen uno o dos hijos, pero ¿para qué quieres 30 recámaras?
o unos jardines descomunales o unas cocinas gigantes que en realidad no tienen ningún tipo de utilidad más que para el inconsciente de yo necesito espacio y requiero espacio, ¿no? Requiero espacio en mi vida. Es la forma en que a mí me hace sentir seguro. Tener ese espacio viene de cómo se generaron las historias, de qué tanto espacio, materialidad tenían también tus ancestros, tú lo estás repitiendo, ¿no? Entonces, en este sentido, toda esa información que tú dijeras, bueno, por ejemplo, es que yo yo salí desde muy niño de mi casa y no volví a salir a saber de mis papás y no sé quiénes son mis abuelos y no sé quiénes son mis bisabuelos, pues simplemente con entender la lectura de lo que nos están dando la energía primordial de tu árbol, vamos a entender por dónde está la experiencia y manifestación de tu vida ahora, ¿sí? Por eso te digo que es muy efectivo porque estos arcanos nos están indicando el código, ¿sí? Lo que nosotros entramos al árbol es el código y mucha gente dice por ahí, pero esto es certero, pues es tan certero como que observes, ¿no? Luego hay gente que me dice, ¿cómo tener una evidencia? Y empiezo yo a hacer preguntas, ¿no? Esto, y me empiezan a contestar simplemente con las evidencias de la realidad. Si quieres una prueba, ahí está en tu propia vida. ¿Cómo es tu marido? ¿Cómo es la casa donde vives? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Exactamente la misma frecuencia simbólica de todo lo que se está reprogramando y repitiendo contigo. Y eso no va a parar hasta que no lo detectes y lo hagas consciente y hagas los diferentes acciones para ir reconfigurando y elevando esa información. A menos que quieras seguir así, se puede, claro, y de hecho todo el mundo lo hace, todo el mundo sigue ahí, inconscientemente repite y repite y repite la misma operación de toda la información del sistema, ¿no? Entonces, pero el tarot como códigos de existencia, lo que vamos a estar leyendo en ti y en las diferentes lecturas y ejercicios que vamos a estar haciendo para hablar de todos estos temas de importancia es justamente eso, ¿no? Es entender cuáles, cuáles son mis códigos raíz de los que pertenezco, ¿no? Y la gente empieza a hacer sentido, ¿no? La gente empieza a decir, es que claro, es lo que más me sucede, es lo que más está pasando, es lo que más me duele, pero no lo quería ver, ¿no? Y entonces es cuando vienen las cartas de los arcanos, ¿sí? Y te los muestra, ¿no? Te dice, pero ahorita porque lo estamos explicando a gran grosso modo, pero cuando hacemos una gran lectura mandálica, nos puede decir la historia de todo lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo de las partes que hay que transformar, ¿no? Las partes que hay que reconfigurar para que tu propia vida tenga una fluidez más efectiva, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de lo que es la psicoterapia. Cada una de las sesiones que nos estemos encontrando, vamos a ir analizando diferentes temáticas, diferentes temas. También tenemos una lectura, una rifa de una lectura de psicoterapia para cada uno de ustedes al mes. Entonces, ya si van al video del mapa de ruta, se van a dar cuenta de cómo cada mes estoy yo haciendo una lectura para cada uno de ustedes de forma gratuita. Entonces, pues bueno, ¿no? Y ahí y alguien que quiera, por ejemplo, trabajar en servicio para los ejercicios, para cuando nos juntamos todos y vemos psicotarología, la carta que vayamos sacando va a ser también en reflejo, ¿no? Para todos ustedes. Yo cada sesión voy a ir sacando, ahora sale esta energía y nos está hablando del abuelo, tal, y va a tener resonancia absoluta con la gente que esté ahí, ¿no? Porque todo es una configuración perfecta, ¿no? Por serendipia se llama, que estás exactamente en la sesión que tienes que estar, connotando con el conflicto interno que traes, ahí te van a dar la respuesta. Entonces, pareciera que no estoy leyendo yo directamente a una sola persona, ujú, pero en conjunto parece que le estoy leyendo a todas, ¿sí? Y eso se llama sincronía perfecta, ¿sí? Y eso, ¿a qué le viene? Es vibración, ¿sí? Es
Son códigos certeros de vibración que llegan perfectamente en el perfecto momento, en el perfecto lugar, a la perfecta persona que ya está abierta para recibir la información, ¿sí? Entonces vamos a generar esto de toda una dinámica muy bonita, ¿sí? Entonces yo los invito a que nos veamos en el siguiente video. Vamos a estar ahí conjuntándonos. Cualquier duda que tengan lo pueden compartir por ahí en el grupo, ¿sí? En la comunidad y continuamos avanzando porque esto es fascinante, ¿sí? No se lo pierdan. Nos vemos en el siguiente video.